Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. 5 miembros de una familia, entre ellos 2 menores gemelas, perecen en incendio en el sector de Chamelecón en San Pedro Sula al estallar un aparato eléctrico, según versiones preliminares. En el municipio de San Francisco Bulnes, en La Mosquitia, a causa de un incendio en su vivienda, perece la hija del alcalde. Piden a la Secretaría de Salud y al SINAJER unificar criterios y socializar protocolos para un manejo más efectivo del COVID-19 y no andar por la deriva. Pruebas PCR deben ser 3.000 diarias. Recomiendan expertos que proponen usar la georreferenciación satelital para una intervención más efectiva de los contagios a nivel nacional. Desplazan equipo de salud a la cárcel del Porvenir en Francisco Morazán para aplicar pruebas PCR por primer contagio, y CONAPREV dice que privado de libertad que murió en el pozo fue por coronavirus, según dictamen forense. Un total de 165 personas, entre médicos, enfermeras y personal técnico y de aseo, forman parte del reporte de contagios de COVID-19 en la primera línea sanitaria, aparte de los policías, bomberos y militares. Informes sobre portales de transparencia aplaza a Inves Honduras por publicar información en inglés y no documentar órdenes de compra ni facturas sobre las compras hechas en la emergencia. Magistrado dice que informe de ASJ sobre Inves Honduras coincide con auditoría por ellos realizada y pide al Ministerio Público actuar en el caso de Copeco con los respectivos requerimientos. Salones de belleza y barberías fueron parte del pilotaje de apertura inteligente de la economía en la capital, mientras publican decreto que autoriza operaciones a 37 dependencias públicas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. SINAJER informó que este día se realizaron 553 pruebas PCR, encontrando positivas 157. La cantidad total de casos positivos sube a 2.955 en 70 días de pandemia. 69 en Francisco Morazán, 37 en Cortés, 29 en Lloro, 5 en El Paraíso, 4 en Olancho, 4 en Comayagua, 3 en La Paz, 3 en Choluteca, 1 en Valle, 1 en Intibucá y 1 en Lempira. Además, este martes se confirma un nuevo deceso para totalizar 147 fallecimientos. Asimismo, 9 personas se libraron del virus, lo que suma 349 las recuperadas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 19 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro, tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con los mejores smartphones de Claro. 5 miembros de una familia murieron calcinados tras un incendio ocurrido en su vivienda en la colonia 17 de Julio, en el sector Chamelecón, en San Pedro Sula, al estallar la refrigeradora, según reportes preliminares. Dentro de los miembros destacan 2 hermanas gemelas de 10 años de edad. El trágico incendio se registró en la colonia 17 de Julio del sector de Chamelecón en San Pedro Sula, donde producto de las llamas murieron 2 hermanas gemelas de 10 años, su hermano de 25 años identificado como Elder Varela, la esposa del joven de 17 años y su hija de apenas 2 años. Todos ellos quedaron calcinados por las llamas. Fue tan rápido. Yo le pongo que fue 5, 7, 8 minutos para que este desastre ocurriera. Oímos el estruendo de esa refri que está ahí, que explotó el motor. Nosotros corrimos como pudimos, apagamos el incendio. Las llamaradas de fuego salían por el zinc, por arriba.
y en ese momento pues ya los niños que estaban ahí con la mamá ya se habían quemado. En la casa vivían 8 personas, de las cuales 5 fallecieron. Carlos Juárez andaba trabajando y narra que perdió a sus 3 hijos, su nieta y nuera, hecho que enlutó a todo el sector de Chamelecón. Y yo nunca me imaginé que iba a hallar mis niñas ahí, tiraditas ahí en el suelo, una agarrada de la puerta, nunca me imaginé yo. Y bueno, ando destrozado. El dolor en las familias era notable y la madre de la joven de 17 años y abuela de la niña de 2 años aseguró que ellas ya están en un mejor lugar con Dios. Lo que Dios hace, ¿quién puede detener la mano de Dios? No. Él sabe por qué le pasó esto y por qué la llevó. Lo que me queda es pues agarrar fuerzas y pedirle a Él que me ayude a seguir adelante. Hasta la fecha, según el Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año 2020 se reportan 9 personas fallecidas por incendios estructurales en el país, 7 menores de edad y 2 adultos. Esta tarde le dieron el último adiós a 4 de las 5 víctimas del lamentable incendio aquí en la zona norte del país, en el cementerio municipal La Piedad en Chamelecón, a espera de que mañana le darán el último adiós al joven Elder Varela Guzmán. Jason Maldonado, Telenoticias. Un menor de 8 años, hijo del alcalde del municipio de Juan Francisco Bulnes en el departamento de Gracias a Dios, murió esta madrugada al incendiarse la vivienda en donde la menor, era una niña, se encontraba junto a una hermana y otra joven señora que están siendo atendidas por quemaduras de 2º y 3er grado. Un informe preliminar sobre el siniestro establece que la vivienda del alcalde José Antonio Villalta tomó fuego la madrugada de este martes, supuestamente por causa de un cortocircuito. La noticia del día fue presentada por Claro, tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con los mejores smartphones de Claro. En un hospital privado de Comayagüela falleció este martes el abogado penalista Daniel Oscar Rivera Mena, quien sufrió un infarto mientras era tratado por un padecimiento en el duodeno. Según informes médicos que conocieron colegas que estuvieron pendientes del estado de salud del paciente, honorable miembro activo del Colegio de Abogados de Honduras, que emitió acuerdo de duelo lamentando su muerto y solidarizándose con sus parientes. Como parte del ejercicio profesional, el abogado Daniel Oscar Rivera Mena fue por varios años un destacado procurador judicial en la Procuraduría General de la República, de donde salió para ejercer la profesión de manera independiente. Como tal, en septiembre de 2008 representó legalmente a su colega Guillermo Siman, entonces director de Aeronáutica Civil, acusado por 39 delitos de abuso de autoridad por haber firmado entre marzo y abril de 2008, y según el Ministerio Público, 39 convalidaciones de licencias sin que se hicieran los trámites correspondientes a personal aeronáutico de Venezuela y Perú. El abogado Rivera Mena fue parte del pool de abogados privados que el 6 de marzo pasado logró sobreseimiento definitivo para 19 funcionarios de la Universidad Nacional de Agricultura acusados por abuso de autoridad, entre estos el rector Marlon O'Neill Escoto Valerio. Lluvias provocan daños en viviendas, árboles caídos, calles inundadas en la capital. Mario Landa nos informa con José Vázquez del Cuerpo de Bomberos. Leve daño con las lluvias en la capital. El teniente José Vázquez del Cuerpo de Bomberos, ¿cuáles son las incidencias que dejaron estas lluvias? Sí, bueno, muy buenas noches. Sí, lamentablemente ahí en transcurso de unos 40 aproximadamente de lluvia, hicimos una inspección de caída de árbol aquí en la colonia Monterrey, donde un árbol cayó sobre una vivienda y unos vehículos. En la colonia Miraflores también tenemos el mismo problema sobre una vivienda y varios vehículos. En la colonia Bernardo Nazi ahí tuvimos problemas también sobre un árbol que cayó sobre encima de 5 vehículos. Tuvimos en la colonia Monterrey un levantamiento de techo sobre una vivienda, el cual ahí solo hubieron pérdidas materiales. Correcto, pérdidas humanas no hubo, ¿verdad? No, gracias a Dios no, solo pérdidas materiales. Ahorita en este momento nos encontramos haciendo monitoreos con las unidades del Cuerpo de Bomberos en los caudales de los ríos y alrededor de los mercados, y gracias a Dios los caudales están normales. ¿Los mercados no hubo incidencia? No, gracias a Dios no.
La alcaldía municipal ha estado haciendo limpieza en los dragantes y eso nos ha ayudado a que no han habido inundaciones en estos momentos. Muchas gracias, Teniente José Vázquez del Cuerpo de Bomberos, con estas incidencias provocadas por la lluvia. También en el anillo periférico, en 2 lugares había bastante agua en Posada, que esto en horas de eso de las 6 de la tarde dificultó el tráfico en esa zona de la capital de la República. Voy con ustedes al estudio, Renato y Cristina, buenas noches. El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, dijo este martes que los hallazgos encontrados por la ASJ en Invest coinciden con los hallazgos que hasta el momento ha encontrado el Tribunal Superior de Cuentas en una auditoría que realiza en esa institución. Y deben de coincidir porque es más que evidente, pues, cuando es decir, las facultades que tiene el auditor de pedir información es preguntar, ¿se han tomado las decisiones por junta directiva o no? Sí, enséñame la documentación. Si no está la documentación a tiempo, entonces, o no se la brinda, pues entonces aquí hay un hallazgo, hay una irregularidad. Y esas facultades las tiene el auditor del Tribunal Superior de Cuentas. Pineda indicó que el Ministerio Público ya debería ir presentando requerimientos fiscales con la información preliminar que ha presentado el Tribunal Superior de Cuentas contra la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. El informe se colgó o se subió a la página web del Tribunal Superior de Cuentas, por tanto es oficial, entonces considero que el Ministerio Público puede echar mano de ese informe e iniciar su investigación. Pineda agregó que los delitos que podría encontrar el Ministerio Público en el caso de Copeco son cohecho y abuso de autoridad. Una evaluación a los portales de transparencia sobre la información colocada relativo con la ejecución presupuestaria en la pandemia COVID-19 sanciona a Invest Honduras por publicar información en idioma inglés y no acompañar la orden de compra versus la factura. En tanto, 133 instituciones fueron calificadas como deficientes por su opacidad y 32 como muy malas en su compromiso con la transparencia. De 305 instituciones obligadas a rendir cuentas porque recibieron fondos para atender la emergencia del COVID-19, 165 salieron aplazadas, reveló el informe de verificación de información presentado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Según el documento elaborado en un periodo de 30 días, 80 instituciones obtuvieron una calificación de excelente y 60 de bueno. En esta categoría se ubica Invest Honduras, que pese a obtener un 94% en subir información, siempre se aplaza, pues no se pudo corroborar la orden de compra versus factura, ya que está en idioma inglés. Los hallazgos en el caso de Invest es que no podemos corroborar el contenido de la orden de compra versus la factura, porque está en un idioma que no es el nuestro. Eso en primer lugar. Número 2, no pudimos identificar los contratos de garantía, por ejemplo, del equipamiento que se ha comprado, y eso es vital para el Estado de Honduras. El informe también detalló que 32 instituciones obtuvieron un calificativo de malo y 133 obtuvieron de deficiente. Este es el caso de Copeco, que obtuvo un porcentaje de 55%, porque no tiene reportes de liquidación del presupuesto utilizado en este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que le han hecho de transferencia en montos? La información no cuadra, porque ellos solamente publican información que respaldan solo como 50 millones de lempiras y el monto que Finanzas les ha transferido, en este caso a Copeco, es mayor de 50 millones de lempiras. ¿No hay liquidación entonces? No hay liquidación presupuestaria. Las instituciones que incumplieron con la responsabilidad de subir información veraz serán sancionadas. Además, pudiera ser también que se ejecutó alrededor de cientos de millones de lempiras. Entonces, el incumplimiento es incumplimiento. Si usted no llegó a publicar según los parámetros emitidos por el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, será sancionado. No solamente es subir la información al portal, sino que ésta sea veraz, que tenga la calidad necesaria para que los ciudadanos tengan la verdadera información. Además, se informó que un total de 297 de las 298 alcaldías recibieron fondos especiales para la emergencia a través del programa Honduras Solidaria, de las cuales 294 cumplieron con la ley. A partir del próximo lunes, el Instituto de Acceso a la Información Pública iniciará con audiencias de descargo para más de 200 instituciones que no cumplieron con subir la información adecuada y que están en la categoría de bueno, malo y deficiente. Raquel Lazo, Telenoticias.
Más adelante, Plataforma contra el COVID-19 recomienda a Salud y a SINAGER unificar criterios y protocolos para un abordaje integral del virus. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, la afamada actriz y cantante Marilyn Monroe le cantaba el feliz cumpleaños al presidente Kennedy de Estados Unidos en un acto al cual no fue su esposa, Jackie Kennedy. El País de España es el periódico más influyente y el que más se vende. El que más se vende. Hay otros periódicos muy influyentes, pero este es el periódico más influyente. Y hoy divulga un reportaje sobre una hondureña. No hubo suerte para Erika Mejía 30 días después. Y relata que los trabajadores de la funeraria rodeaban el féretro. Cuando ustedes nos digan procedemos, le dijo el jefe de la cuadrilla a la familia de la fallecida, que contemplaba la escena detrás de un cristal. El habitáculo en el que se encontraban frente a un crematorio de aspecto industrial parecido al montacarga de un hotel se llama la sala de despedida, en un lugar de no retorno. Aquí se acababa el camino. Las hermanas de Erika Mejía activaron sus teléfonos móviles y comenzaron a transmitir la cremación por videollamada a sus parientes en Honduras, su país de origen, dice el País de España. Esto ocurrió ayer. Te vamos a echar de menos, mami. Nunca te vamos a olvidar. Pueden ver en este momento ustedes fotografías de la familia de Erika Mejía esperando la cremación. Además, saca otra fotografía que en este momento se las presento, cuando justamente se va a cremar el féretro o los restos de la hondureña Erika Mejía, una trabajadora del hogar que llegó a España hace algunos años. Desafortunadamente se contagió del COVID-19 y falleció ayer. Fue cremada con una camisa a rayas, pantalones beige, agarrando una Biblia entre las manos. El pastor disertó frente al féretro: yo le doy gracias al Señor porque yo estuve en un estado grave. A mí me despidieron, pero uno no se muere cuando el diablo quiere, uno se muere cuando Cristo decide que llegó la hora, afirmó el pastor. Bueno, así que una hondureña que joven, Renato, que fallece, 37 años. 37 años. 37 años, y el sistema hospitalario español trató de salvarla a toda costa durante los picos más altos de la pandemia. Llevaba 1 mes y medio ingresada desde que sufriera insuficiencia respiratoria tras contagiarse del COVID-19. Un equipo de la región metropolitana de salud se desplazó este martes a la cárcel del Porvenir en el Valle de Siria, en Francisco Morazán, para realizar pruebas de coronavirus a esa población penitenciaria tras confirmarse el primer caso positivo. En tanto, las autoridades de CONAPREV señalan que un informe forense en su poder revela que el privado de libertad que falleció en la cárcel de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, fue por COVID-19. Un descongestionamiento responsable de las cárceles del país propone el Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREV para frenar el avance del COVID-19, que ya encontró rendijas por donde ingresar y amenaza a buena parte de la población carcelaria. Tenemos conocimiento del caso de Ilama, que ya fue confirmado por medicina forense, el fallecimiento, el caso reportado en Támara, ¿verdad? Y hay otras pruebas que aún están pendientes de sus resultados, que también se le practicó a la población cercana, a la persona que se identificó, y el caso de El Porvenir, ¿verdad?, en el Valle de Siria. Están pendientes también de confirmación de 2 casos que fueron remitidos al Centro Penitenciario Moroselí. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos admite que todos los centros penales siguen protocolos de bioseguridad, pero pide medidas urgentes por hacinamiento y las enfermedades base de los prisioneros, con lo que se evitaría contagios colectivos de COVID-19 que ya tocó 3 cárceles. Las medidas en tiempo de pandemia no son medidas que tienen que estar orientadas específicamente a prevenir el contagio. Y si se ha presentado un caso, a evitar su propagación.
El Instituto Nacional Penitenciario confirma 6 pruebas realizadas por la Región Metropolitana de Salud en el Centro Penal de Siria El Porvenir Francisco Morazán, pero no confirma el fallecimiento de un privado de libertad en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara. No se ha logrado determinar un nexo epidemiológico que nos indique por dónde el privado de libertad ahora fallecido pudo haberse infectado. El 31 de marzo pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención CONAPREV promovió habeas corpus humanitario a favor de 6.243 personas privadas de libertad vulnerables por riesgo inminente de contagio ante la pandemia de COVID-19. El recurso fue declarado no al lugar por la Sala de lo Constitucional. Mientras el presidente del Poder Judicial informó de manera virtual a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la excarcelación de 1.263 privados de libertad. Este martes, la plataforma Todos contra el COVID-19 emitió su posición sobre la situación de la pandemia, su manejo, consecuencias y amenazas, de no actuar con prontitud y eficacia, así como el proceso de apertura económica en el actual contexto de emergencia sanitaria. En tal sentido, destaca la plataforma la necesidad impostergable de unificar criterios a lo interno de la Secretaría de Salud y el SINAGER en relación al abordaje integral sobre la pandemia. Actualmente, señala la plataforma, existen varios protocolos de manejo de la enfermedad que demandan la normativa de la Secretaría de Salud. Es necesario que esos protocolos se unifiquen y que sean socializados con el personal de salud, asegurándose que los tratamientos indicados para los diferentes niveles de atención hospitalario y domiciliario sean debidamente puestos al alcance de los centros de atención médica estatales y privados. También llama la atención sobre la dotación insuficiente de equipo de protección personal en los servicios de salud a nivel nacional, que expone a un riesgo innecesario al personal de salud, debilitando su capacidad en cantidad y en calidad de servicio y atención. Algunos de ellos se han infectado e incluso con resultados fatales, recuerda. La identificación de casos es insuficiente y debe realizarse con mayor agilidad y con un adecuado control de la información. Desde un principio se ha insistido en la búsqueda activa y masiva de casos mediante la aplicación organizada y ordenada de pruebas diagnósticas, apoyándose en la georreferenciación satelital provista de forma gratuita por esta instancia, ya que este sistema permite la localización exacta y rápida de los casos identificados y sus contactos. El acceso acelerado a pruebas diagnósticas de calidad es la única manera de documentar la extensión de la infección del COVID-19 en la población y es la herramienta que permite tomar decisiones basadas en evidencia para una apertura inteligente de forma ordenada y focalizada. Aún estamos lejos de poder alcanzar las cifras diarias necesarias de 3.000 pruebas confirmatorias. Si bien se ha hecho una fuerte inversión en la adquisición de estas pruebas, es imperativo darles un uso adecuado y oportuno a los entes competentes. Recomiendan. En relación a los casos identificados sospechosos y sus contactos, debe de ofrecerse el tratamiento domiciliario completo, recomendado en los protocolos, para evitar el progreso a estadios graves y así disminuir significativamente el ingreso a los centros de atención hospitalaria. Propone la plataforma también el desarrollo de una adecuada campaña de información, educación y comunicación masiva para la población. El distanciamiento físico, la contención con restricción de circulación en zonas de alto riesgo para transmisión del COVID-19, así como el uso de mascarilla obligatoria en sitios públicos y el uso adecuado y frecuente de lavado de manos, el uso de gel y de la plataforma de georreferenciación son parte de las estrategias de intervención propuestas por esta instancia de expertos, al recalcar que la crisis sanitaria ha desnudado de cuerpo entero la fragilidad del sistema de salud y si bien son conscientes de la necesidad de los hondureños del sustento cotidiano y sostenido, son del criterio que la apertura económica debe hacerse de una forma ordenada, oportuna y eficiente, reduciendo los riesgos de impacto
impacto negativo por medio de medidas de contención y protocolos de bioseguridad bien definidos e implementados, aseguran. El alcalde del Porvenir, Francisco Morazán, está en la línea telefónica y reacciona. Hoy que ha llegado una misión de la Secretaría de Salud, ¿cómo evoluciona ya el caso confirmado de COVID-19 ahí en la cárcel del Porvenir? Alcalde Luis Rubí, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. ¿Cómo se llama? Mire, Renato, de que sí vino una comisión de salud al centro penitenciario de acá de la zona. Nosotros solo tuvimos la oportunidad de hablar con el director del centro, que nos hizo una visita y nos habló de que venían las autoridades de salud precisamente para dar tratamiento a este caso acá en el centro penal. A decir verdad, a nosotros no nos han mandado ningún documento ni nos han informado ya de una forma formal, Renato, sí, oficial, ¿verdad? De la existencia del caso, del nombre de la persona. Entendemos de que, ¿cómo se llama? Hay cierta información que es restringida, de carácter confidencial, sí. Renato, que eso lo entendemos y eso lo manejamos los alcaldes. Pero usted tiene toda la razón, tiene toda la razón, es la principal autoridad del municipio. Usted debería recibir información oficial porque es una cárcel, un centro penal que está en la jurisdicción del municipio. Y el hombre que dirige la municipalidad es el alcalde. Entonces, sabiendo ya de un caso en el interior de esa instalación, pues se toman las medidas pertinentes. Lamentamos y ojalá que se corrija esto y que estén siempre bien informados los alcaldes. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué medidas se han tomado, alcalde? Así es, Renato. Mire, nosotros quisiéramos de que nos ayudara la Secretaría de Salud, que nos diera un promedio de unas 100 pruebas para realizárselas a todo el personal que tenemos en los diferentes retenes, cubriendo el casco urbano del municipio del Porvenir, por donde pasaban los custodios y los policías precisamente de este centro penal. Porque, por lógica, Renato, usted va a deducir de que si es un reo, él tuvo contacto precisamente con los policías que lo atendían, ¿verdad? Y la información dice de que aislaron 6 casos, ¿verdad? Y de los cuales se dice que uno salió positivo. Esperamos, ¿verdad?, un alto grado de conciencia de parte de las autoridades y que hablen con la verdad, porque, ¿cómo se llama?, ante ciertas noticias que se han dado a nivel nacional, pues la población de Honduras empieza a quedar en duda, ¿me entiendes, Renato? Porque esto es algo tan serio que nosotros los porvenirenses, y yo creo que todo el pueblo hondureño, pues lo tomamos con la seriedad debida, pues. En ese caso, pues, nosotros quisiéramos de que se hiciera prueba a todas las personas que estuvieron en línea directa, ¿verdad? Precisamente, de una u otra forma, claro, tanto las personas que trabajan en el centro penal como los que han estado acá al frente del retén, las personas que fumigan, y otros empleados como el jefe de cocina que está, y otras 2 personas que están en nuestra aldea del Terrero, para tener, ¿cómo se llama?, conocimiento nosotros y saber a qué atenernos, Renato, para poder tomar las diferentes medidas que sean necesarias precisamente para poderle hacer frente y poderle ayudar a quien se requiera y ser solidarios, porque esto es una situación que nadie la quiere, nadie la espera, Renato. Es un centro penal, recordemos que allí hay seres humanos. La única diferencia es que nosotros estamos afuera, ellos están allá por algunas circunstancias, pero como seres humanos debemos de tratarnos sin estigmatización y con mucho respeto y cariño para el ser humano en su dignidad personal, ¿no? Muchas gracias y ojalá que se atienda el llamado que usted hace para que envíen una misión allá con suficientes pruebas PCR y se las apliquen al personal administrativo del centro penal y al
personal ahí que está desinfectando los vehículos y rociando a las personas que llegan al Porvenir. Es el alcalde del Porvenir, Francisco Morazán, Luis Rubí. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, proponen pacto social para transformación del país post pandemia y la región norte de Honduras, la más desencantada de la política y de los políticos hondureños. Al volver. El reto fiscal, económico, social y en todos los campos de la vida nacional que representa y que representará el despiadado paso de la pandemia del coronavirus en el país no está para hacer remiendos, sino costuras verdaderas como un pacto social, propone el dirigente sindical José Luis Baquedano. Es el momento oportuno para un pacto social que venga a cambiar la situación del país y que mejore las condiciones de vida de todos los hondureños. El tema de la seguridad sería un tema que se tendría que discutir ahí, pero bueno, eso ya son decisiones políticas que se tienen que tomar, tal vez lo toman en cuenta estos políticos en este momento con esta crisis que estamos viviendo. Baquedano dice que sería un error quedarse en las tibias medidas en el campo de la salud y la economía para pasar la sacudida de la pandemia. Y mucho peor si los cazadores de la política salen a buscar votos, valiéndose de las secuelas de la pandemia. Una investigación del DIUTPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revela que el desencanto con la clase política y la democracia sigue cayendo en el país, siendo la zona norte una de las mayores expresiones de esa insatisfacción, al grado que dejó de ser un referente electoral con alta participación, pues registra hoy día los niveles más altos de abstencionismo. Un reciente estudio del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revela que la confianza de los hondureños con la democracia y la clase política tradicional sigue en picada. Si el clientelismo sigue haciéndose, no habrá cambios en el país y vamos a tener siempre corrupción, vamos a tener siempre recursos del Estado que pasan a la política, porque el político ha acostumbrado al elector a la prebenda para que vote por él. Para borrar esta faceta de clientelismo político cercano al populismo, el estudio sugiere reformas políticas más profundas, pues los hondureños cada vez creen menos en la institucionalidad y se desmarcan con suprema facilidad de las propuestas de izquierda o de derecha. Lo que ideológicamente se llama extrema izquierda, extrema derecha, reflejan aproximadamente cada una un 15%, 16%, y en distintas franjas. Sin embargo, la totalidad de la simpatía de centro o moderada en el país abarca casi un 40%. Llama la atención cómo en este sondeo de opinión pública la zona norte del país dejó de ser un referente electoral de alto volumen para reportar los índices de mayor abstencionismo, pues ahí dicen que estaban mejor en tiempos de las compañías bananeras que cuando aparecieron los políticos. Se ha deteriorado el nivel de vida de ellos, que estaban mejor cuando las compañías bananeras estaban en el país. Entonces, por lo tanto, eso es parte de las razones por las que ellos se ausentan de la política. También revela el estudio que la televisión sigue siendo el medio de mayor influencia e impacto para informarse como para hacerse de un criterio político, con la novedad que ahora el segundo escaño lo ocupan las redes sociales. La próxima campaña va a ser la primera campaña en la que la mitad de la guerra se va a librar en redes sociales. El Salvador ya vivió su experiencia con el presidente Bukele. Esta fotografía de la realidad política sectaria del país, según la diputada del Pino Dori Gutiérrez, tiene que ver con el matrimonio a escondidas del oficialismo y un sector de la oposición. No hemos hecho una verdadera oposición, se ha hecho oposición para determinados temas, pero más que todo para tener espacios en las diferentes instituciones del Estado. Y todo esto se resume en un anémico 45% de los electores que aún están dispuestos a ir a las urnas y un número mayor que sobrepasa el 60% dispuesto a ejercer el sufragio, pero no para votar a favor de alguien, sino en contra, y para hacerlo esperan y buscan una fuerza emergente fuera del tripartidismo que ahora tiene el país. En una reunión virtual, el Comité Central del Partido Nacional acordó respetar la fecha calendario de las elecciones primarias a realizarse en marzo del 2021 y demandaron al Congreso Nacional discutir la nueva ley electoral para que sea aprobada. En el respeto irrestricto al calendario electoral, en términos especialmente de lo que son las elecciones primarias o internas de cada partido político. Estamos conscientes que la situación actual del país demanda
de reglas que van adaptadas a lo que pasa en el mundo. Pero también en el Partido Nacional reiteramos que tenemos que seguir adelante en la senda democrática, teniendo claro que lo primero que debemos atender es esta pandemia que tiene rodillas, no solamente Honduras, sino que el mundo entero, donde muchas familias han perdido sus seres queridos. También el Partido Nacional hace el llamado a la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a la Comisión Reguladora de Energía y a los generadores de energía para que busquen el mecanismo de ayuda al pueblo en el consumo alto de energía por el confinamiento social. Más adelante aquí en el noticiero líder, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés lamenta que el gobierno no aplique las medidas para mantener empresas y empleos. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a través de un comunicado, lamenta que después de más de 60 días de confinamiento no hayan aprobado las medidas de alivio para evitar el cierre de muchas empresas y que tienen en riesgo de cierre a muchas más, golpeando a las MIPYMES y al sector informal de la economía, provocando suspensiones laborales y despidos. En el mismo documento invita a la Cámara de Comercio al gobierno a tomar en cuenta las medidas de alivio propuestas por el sector privado desde el 16 de marzo, que inició el confinamiento, para aliviar la carga de los hondureños y proteger las empresas y los empleos. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés argumenta que se tuvo que aprobar una prórroga en pagos y servicios públicos, impuestos y contribuciones obrero-patronales. También generar incentivos de crédito fiscal para empresas que continúan pagando salarios durante el periodo de emergencia, acceso a líneas de crédito de largo plazo con tasa de interés simbólica y garantía para proteger empleos, reformular el presupuesto general de la República y reorientar recursos hacia salud y otras áreas sociales, gestionar financiamientos para el gobierno y aprobar veeduría social y transparencia. La Cámara también solicita al gobierno implementar un plan con expertos en salud para que se tomen medidas necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria e iniciar la apertura económica garantizando la salud y el bienestar de la población hondureña. Como parte de la apertura gradual de la economía, este día se hizo una prueba piloto con los salones de belleza y las barberías, quienes aplicaron sus protocolos de bioseguridad en medio del entusiasmo entre empleados y clientes por el funcionamiento de este sector de la economía. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Las estilistas son capacitadas para tomar todas las medidas de precaución que corresponde, mientras los propietarios de los negocios y colaboradores en general se muestran alegres porque comenzarán a trabajar y generar dinero. Y estamos bien agradecidos de que podamos empezar a laborar porque definitivamente la situación ya estaba muy salida del control. Pues volver a trabajar implica reactivar la economía del país, definitivamente, y al reactivar la economía del país pues nos vemos beneficiados absolutamente todos. Para conocer las medidas de bioseguridad y su cumplimiento, TN5 Estelar llegó hasta una de las barberías autorizadas a la prueba piloto. De inicio a fin, el protocolo se desarrolla a cabalidad. De entrada exigen la mascarilla, limpieza de zapatos, toman la temperatura y entregan gel de manos. Ya en el interior, el personal atiende con guantes y mascarillas, respetando el 1,5 metros de distanciamiento social entre los clientes que atienden. Para evitar contagios, el dinero y el local es sanitizado y los negocios mantienen suficiente material de limpieza como lo exigen las autoridades. Elaboraron estos manuales a seguir protocolo paso por paso, ¿verdad? Desde la toma de la temperatura a cada uno de nuestros clientes que nos visitan en la barbería, y el uso de mascarillas obligatoria por nuestros clientes. En caso de que nuestros clientes no traigan su mascarilla, nosotros se la proporcionamos de manera gratuita. El protocolo se cumple con todos los clientes que visitan el negocio, quienes se muestran satisfechos por las medidas de seguridad que se están aplicando. La verdad me siento satisfecho porque desde el momento que uno entra, uno ya va sintiendo la seguridad. Incluso lo pasan a uno por todo el protocolo.
Las barberías y salones de belleza son actividades de servicio muy importantes para la economía, pero también para incentivar el autoestima de la población que lleva más de 2 meses de confinamiento. Mientras los propietarios de todos estos negocios sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad, la economía de los hondureños se puede ir abriendo poco a poco y de esta forma despegar de esta crisis que nos está dejando el coronavirus. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. La dirigencia de taxis anuncia paro nacional si no reciben respuesta del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, luego de haber enviado una carta donde solicitan el no pago de la matrícula para este año, acceso a préstamos con intereses blandos y una bonificación de 14,000 lempiras mensuales distribuidos entre el propietario y el motorista de la unidad. Ahorita venimos. Si no hay trabajo, si no los quieren dejar trabajar, nosotros pusimos el plan B, que es un bono para el motorista y un bono para el titular del carro. Entonces nosotros ya está decidido a taxistas a nivel nacional, las otras asociaciones cooperativas, todos vamos a un paro nacional si no recibimos una respuesta positiva. En respuesta al sector taxis, la comisionada del transporte asegura que la carta ya fue remitida a la mesa de gobierno para dar respuesta a las peticiones. El día de hoy, en relación a la modalidad del taxi, ya fue recibida por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y también se ha turnado a la mesa de gobierno central, ya que varias de las solicitudes que el sector está haciendo, como un bono de una cantidad bien alta, exoneraciones de pagos, no solo dependen de esta institución, sino que dependen del gobierno central y posteriormente de una aprobación en el Congreso Nacional. Así que el día de mañana nosotros podemos dar respuesta al estado actual de cada uno de los puntos que ellos hicieron en su solicitud. También este rubro presentó a las autoridades del transporte la instalación de medidas de bioseguridad a los vehículos para que se les permita brindar el servicio. Sin embargo, no han recibido respuesta positiva, aseguró Víctor Aguilar. Este martes el rubro del transporte solicitó al gobierno ser integrado a una de las mesas de diálogo sectorial para buscar los mecanismos que les permitan operar el rubro con las medidas de bioseguridad sanitaria. Lamentan el abandono en que lo tienen, mientras las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre anuncian que la apertura será por zonas y que trabajan en los protocolos con los expertos. Tendría que ser una movilización, ¿verdad?, a nivel nacional, cerrar pues todo, ¿verdad? Porque de lo contrario estaríamos nosotros prácticamente siguiéndole el juego al gobierno. El gobierno nos ha dado largas. Los transportistas proponen al gobierno reactivar el servicio garantizando que cumplirán con las medidas de bioseguridad como la utilización de guantes, mascarillas, gel y el control del número de pasajeros. Andar prácticamente resguardados, ¿sí? Porque si usted para el bus, abre la puerta sin ninguna persona en la puerta que detenga a la persona que va a ingresar, aquí se le mete y se le fulea el bus. También solicitan un subsidio ante la reducción del número de pasajeros, propuesta que es compartida con la dirigencia del sector transporte interurbano. Las medidas que dicen, por ejemplo, el 50% de los pasajeros que podemos llevar, pero el otro 50% sería el gobierno que nos va a ayudar a nosotros para reactivar la economía, porque no podemos perder. Las autoridades del transporte en respuesta a este sector explicaron que se está trabajando en un protocolo de bioseguridad para ir reactivando por zonas este rubro. Ayer tuvimos la primera reunión que fue con el litoral atlántico. Vamos a tener una con la zona sur, vamos a tener otra con zona noroccidental y también con la zona centro. Hemos acordado hacer esto ya que de acuerdo al documento, el protocolo que ya tenemos en las mesas de discusión de bioseguridad, hemos acordado que lo vamos a hacer por zona, ya que dependiendo de la zona se van a ir reactivando ciertos sectores del transporte terrestre. Los transportistas de los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles protagonizaron este martes una protesta para exigir un bono compensatorio. Con más de 60 días sin brindar el servicio, los transportistas exigen una pronta solución por parte del gobierno. José Andino, Telenoticias.
por tomarse la principal vía de la isla de Roatán en protesta porque los recibos de la energía llegaron con un incremento. Habitantes de este sector del país fueron desalojados por agentes de la policía y de la Fuerza Naval, acción que terminó en un enfrentamiento. La empresa responsable de brindar la energía en la zona decidió suspender la facturación del mes de abril y dejar vigente la tarifa que se facturó en el mes de marzo. Según los ejecutivos de RECO, que brinda el servicio de energía en Roatán, el incremento en los recibos obedece a que existió mayor consumo de energía por el confinamiento. Siempre es bueno recordar a los policías los protocolos en un caso como este. Es decir, miramos bastantes policías contra una persona y la que detuvieron fue golpeada. Siempre es bueno recordarle a nuestros policías seguir los protocolos que ya ellos han aprendido en su academia. No es coherente, no es coherente ese puntapié una persona. No, totalmente, Renato. Con varios policías. Así que ojalá los policías recuerden esta sugerencia, respetar los protocolos que ya establecen los derechos humanos cuando hayan situaciones como la que hoy se presentó en el departamento insular de Honduras, específicamente en Roatán. Sectores especializados alzan su voz ante el peligroso endeudamiento público en que ha incurrido Honduras, que llega a los 14,000 millones de dólares. Pero el gobierno dice que aún no se ha llegado al techo límite y que el país todavía tiene cobija para endeudarse aún más. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. El endeudamiento público de Honduras ya está alcanzando los 14,000 millones de dólares con los 1.300 millones que recibiría el país entre lo que está suscrito y gestionado para la pandemia, lo que la convertirá en la mayor deuda contraída por Honduras. Solo a los momentos durante la pandemia se han aprobado más de 1.300 millones de dólares. Estamos hablando que estos dineros ya están suscritos y algunos ya están desembolsados y se cerró una deuda externa con alrededor de 7.400 millones de dólares, y al cerrar el 2020 por la pandemia y todo lo que necesita pues contrarrestar la pérdida de ingresos tributarios, vamos a superar los 8.000 millones de dólares, llegando casi a los 8.500 millones de dólares, el cual convierte la deuda externa más elevada históricamente que ha tenido el país. Según CEFIN, el Congreso aprobó un endeudamiento por 2.500 millones de dólares para hacerle frente a la pandemia. En los últimos 3 meses el país suscribió deuda por 523.65 millones de dólares y en gestión se encuentran 797.25 millones de dólares, haciendo un total de 1.302.90 millones. Nosotros tenemos una política de sostenibilidad de deuda buscando que esta no crezca más allá de los parámetros que ustedes mismos nos autorizan, y en la última aprobación se autorizó que fuera hasta de 55 en relación al Producto Interno Bruto. El país solamente ha recibido 143 millones de dólares de los 1.300 suscritos y gestionados. El Congreso aprobó un endeudamiento no superior al 55% en relación al PIB al cierre del 2020, y a criterio de las autoridades existe espacio de más endeudamiento tomando en cuenta la calificación B que tiene Honduras. Calificadoras y diferentes organismos que analizan el perfil crediticio de Honduras dice que esta es una carga de deuda relativamente baja en relación al, por ejemplo, está muy por debajo de la mediana del 63% para los soberanos con calificación B como Honduras. La ministra de Finanzas explicó que tienen una política de sostenibilidad de deuda y se busca que no crezca de forma desmedida. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos.
Una decisión tomada por el gobierno del presidente costarricense Carlos Alvarado ha afectado el comercio regional. Hoy los exportadores regionales pidieron a Costa Rica suspender medidas sanitarias en frontera por afectar el comercio. Voceros centroamericanos afirman que directriz costarricense hace inviable el transporte de mercancías terrestre y aseguran que hay 1.659 contenedores varados. Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, dijo que el gobierno tico debe hacer un mejor balance entre la salud y la economía. Es que tienen cerrada esa frontera entre Costa Rica y Nicaragua, la de Peñas Blancas. Entonces no pueden pasar los contenedores que van de El Salvador, que van de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala. Líderes empresariales, no estuvo representado Honduras hoy en esta reunión, no sabemos por qué. Líderes empresariales del sector exportador centroamericano solicitaron a Costa Rica la suspensión de las medidas sanitarias en las fronteras terrestres del país porque aseguran afectan la fluidez del comercio de mercancías. A su vez, pidieron a los gobiernos de la región aplicar un protocolo preventivo contra el coronavirus que sea factible, pues el actual sistema implementado en suelo costarricense equivale a la paralización del transporte. Así lo manifestaron los principales voceros de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe durante una videoconferencia efectuada este 19 de mayo. Más adelante le informaremos, proponen pruebas en aguas residuales para identificar existencia de coronavirus en barrios y colonias. Brasil y Chile registran nueva cifra récord de contagios por coronavirus. Al volver. De los 2.798 hondureños contagiados con COVID-19 hasta el lunes 17 de mayo, 204 son niños y adolescentes entre 10 y los 18 años. De esos, 115 son niños y 89 niñas. Revela un informe de la red COIPRODEN al señalar que dentro del total de contagios también hay 759 jóvenes entre los 19 y 30 años de edad, mostrando así su preocupación por la cantidad de menores contagiados por COVID-19 y también por el dengue. La red COIPRODEN instamos al gobierno de la República a redoblar los esfuerzos a través de una verdadera coordinación interinstitucional, donde el Sistema Integral de Garantías de Derechos, SIGADENA, se active de manera inmediata para prevenir el contagio y atender de manera especializada todos los casos a lo largo y ancho del territorio nacional, que debe de monitorear la situación de salud de niñas y niños entre los 0 y los 4 años. El SIGADENA debe de garantizar la provisión de servicios y prestaciones básicas de salud. Vázquez también lamentó que hasta la semana epidemiológica número 19, de las 9 muertes confirmadas por dengue, 7 son menores de edad, aunque existen más decesos de niños que son sospechosos de dengue. El exgerente del SANAA y expresidente del Colegio de Ingenieros, Luis Evelyn, sugirió este martes a las autoridades sanitarias realizar pruebas a través de las aguas residuales para determinar si en un barrio o colonia existen casos positivos del COVID-19 y así las brigadas de salud buscar a los pacientes en la zona y tomar algunas determinaciones para evitar la propagación del virus en el lugar. Lo interesante es que con una prueba que se haga en el último pozo, por ejemplo, de una red de alcantarillado sanitario de un barrio, se puede saber si el barrio tiene o no tiene coronavirus en alguien de sus ciudadanos. Esto da pie para que las autoridades tomen decisiones ya. Este punto que ustedes ven en colores intensos es un poderoso huracán categoría 4 y 5, ahí está fluctuando y se está acercando esta noche a la costa, a la zona fronteriza entre la India y Bangladesh. Desafortunadamente este fenómeno pues tiene la capacidad destructiva
y sin duda alguna es inminente el daño que va a tener en estos dos países que están luchando contra la pandemia del coronavirus y ahora deben enfrentar un huracán de esta magnitud. Para que tengan una idea, es algo parecido como al Mish. Eso es lo que están a punto de recibir a las 2 de la madrugada hora de Honduras, será el impacto de este destructivo fenómeno. Mientras nosotros seguimos aquí en la cuenca del Atlántico, la pista de Arthur, que es una tormenta que 95 kilómetros por hora que tiene, pues pasó a ser un fenómeno subtropical y como una baja presión para esta jornada de miércoles, pues estirará siempre esa línea de inestabilidad hasta Centroamérica y la consecuencia es buena porque van a continuar las lluvias en el territorio hondureño y estas zonas grises lo indican, no solo en el territorio hondureño, también Guatemala, El Salvador y la parte baja, es decir, todo Centroamérica con precipitación, con la zona intertropical convergencia un poco activa, producto de este fenómeno. Mientras tanto, el litoral caribe pues tendrá un oleaje normal, pero en el Golfo de Fonseca vuelve a extremarse y a aproximarse un oleaje un poquito pesado. Miren el efecto de las lluvias en nuestro territorio. Hace 15 días teníamos un mapa así, lleno de estos puntos rojos, sinónimos de incendios forestales, y ahora tenemos un mapa diferente. En las zonas donde está lloviendo, pues la naturaleza está haciendo el trabajo que debemos hacer nosotros, que principalmente somos los que le metemos fuego a nuestros bosques lastimosamente y nos hacemos daño a nosotros mismos. A todos, feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. A quienes nos ven y tienen que desplazarse por el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura del puente El Progreso, adelante del Instituto Central Vicente Cáceres, tengan precaución porque se acaba de desprender una roca gigante de esta colonia Esperanza. Justo por ahí fue aquel deslizamiento que hubo cuando el huracán Mish, que se desprendieron varias casas. Pues ahí una vía yendo hacia el norte obstaculiza el tráfico vehicular. Es una gran roca, es de noche, así que por favor tengan precaución todos los que circulen por ese sector. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Expertos recomiendan a Salud y Sinajer unificar criterios, aplicar más pruebas, dotar de insumos al personal de salud y tratamiento domiciliario completo para un manejo efectivo y adecuado del coronavirus. Esto pide al Ministerio Público el magistrado Pineda del Tribunal Superior de Cuentas sobre Copeco. El informe se colgó o se subió a la página web del Tribunal Superior de Cuentas, por tanto es oficial, entonces considero que el Ministerio Público puede echar mano de ese informe e iniciar su investigación. La tragedia enlutó a 2 familias en el país, una en Chamelecón, en San Pedro Sula, y otra en el municipio Juan Francisco Bulnes, en La Mosquitia, a causa de un incendio ocasionado en sus viviendas. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5 y recuerden, a las 5:45 de la mañana, TN5 matutino, aquí en la pantalla líder. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Desplazan equipo de salud a cárcel del Porvenir en Francisco Morazán para aplicar pruebas luego del primer contagio de coronavirus en ese centro de detención. 165 personas entre médicos, enfermeras, personal técnico y de limpieza forman parte del reporte de contagios de COVID-19 en la primera línea sanitaria, además de policías, bomberos y militares. Lluvias inundan calles de la capital, dejan viviendas dañadas, árboles caídos y muros derrumbados. Salones de belleza y barbería fueron parte del pilotaje de apertura inteligente de la economía en la capital, mientras publican decreto que autoriza operaciones de 35 dependencias públicas. El coronavirus, principal causa de muertes en Brasil. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.